Santiago, ¿cómo estás? Gracias por contestarme. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaquín. Al contrario, gracias por la invitación a tu programa. A ver, ¿en qué puntos o en qué basan o qué es lo principal de esta acción de inconstitucionalidad? Bueno, mira, en palabras muy sencillas, son tres aspectos. En este momento se están impugnando dos leyes. Una es la Ley General de Comunicación Social y la otra es la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Las cuatro restantes, porque es un paquete de 6 leyes, las cuatro restantes están en el Senado de la República y muy probablemente el proceso legislativo de esas 4 leyes restantes avance a partir del 1 de febrero, que se abren las sesiones ordinarias del Congreso. En estas dos que ya fueron publicadas, la de comunicación social y la de responsabilidades administrativas, son 3 cuestiones las fundamentales, Joaquín. La primera de ellas es que ahora los servidores públicos como tales podrán hacer campañas en todos los niveles, independientemente del cargo que ostenten. Es decir, están abriendo la puerta para que las denominadas corcholatas puedan recorrer el país sin infringir la ley electoral, primero. Segundo, que la propaganda, como se entiende en la ley electoral, solamente sea aquella que es pagada y contratada. Entonces, ¿esto en qué deriva? Pues es una simulación, porque todo aquello que no sea pagado o contratado, pues lo van a poder llevar a cabo, es decir, van a poder anticipar las campañas con propaganda no pagada por el gobierno, obviamente, pero lo van a poder hacer a través de donaciones, de aportaciones, y además sin dejar sus cargos como secretarios de Estado o como jefa de gobierno. Y el tercer aspecto es que han rebajado totalmente las sanciones. Como si esto fuera poco, es decir, el poder hacer campaña en calidad de servidor público y el poderlo hacer con apoyos para llevar a cabo su propaganda, si se pasa, no sucede absolutamente nada porque ya rebajaron todas las sanciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en estas dos leyes que estamos impugnando está la puerta abierta para que desde ahora sigan haciendo lo que han venido realizando en los últimos meses, pero ahora sin sanción y ya, digamos, con el camino libre, y esto que lo puedan hacer las corcholatas, tal y como ha venido sucediendo. En este momento, cada una de ellas, es decir, Claudia Sheinbaum, Adán López, y en el caso de Marcelo Ebrard, todos ellos están impugnados ante el Tribunal Electoral, tienen ya sanciones que cumplir, muchas de esas son severas sanciones, y lo que están intentando hacer es modificar la ley para que esto ya no suceda, lo cual, pues obviamente, desequilibra totalmente la cancha de la competencia electoral. ¿Por qué? Porque ellos con sus cargos públicos, sin dejarlos, teniendo ya propaganda disponible de las aportaciones que reciban y ya prácticamente sin sanciones, pues podrán empezar sus campañas como ya en los hechos ya lo hicieron, más que con la ley anterior esto estaba prohibido. Ahora, Santiago, pues esto tiene que correr rápido en la Corte porque se puede caer en el riesgo de que lo pateen para adelante, y luego cuando inicie el proceso electoral, que es en septiembre o en octubre, en septiembre, ¿no? Así es. Y es por ello que una vez que ya no se puede hacer ninguna modificación a la ley electoral. Exactamente, y además hay que recordar que en septiembre de este año empieza ya el proceso electoral federal y 90 días antes de ese septiembre, es decir, 3 meses antes, ya no se puede hacer ninguna modificación. Por eso, precisamente por eso, Joaquín, como presidente de la Cámara de Diputados, voy a ejercer mis facultades constitucionales que están consignadas en el artículo 94 de la Constitución para pedirle a la Suprema Corte una atención prioritaria en estos
temas de carácter electoral y lo resuelva de manera oportuna. Por cierto, déjame decirte esto, ya había yo ejercitado mi derecho constitucional como presidente de la Cámara en ocasión de las impugnaciones que se hicieron de las acciones de inconstitucionalidad y de controversia en contra de la militarización del país. Y la Corte, afortunadamente, de inmediato tomó en cuenta esta solicitud que llevé a cabo y ya están listados para verse diversos asuntos que tienen que ver con la militarización del país, cosa que yo le agradezco a la Suprema Corte de Justicia que esté atendiendo y que además esté resolviendo esto de manera prioritaria. Porque, a ver, Santiago, estoy hablando con Santiago Krill, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Son 3 meses antes del 1 de septiembre, sería el 1 de mayo, junio y julio. Entonces, coincidiría además con el fin del periodo ordinario, del próximo periodo ordinario, pero lo que quiere decir es que quedan la semana que le queda a enero, febrero, marzo, y se acabó, y abril, pues. Sí, prácticamente es mayo, lo tenemos junio, julio y agosto, entonces es hasta, tiene, digamos, como posibilidades. Hasta el 30 de abril. Exactamente. Entonces, ya no hay más, porque es cuando, como bien dices, termina el periodo. Con lo cual, la Corte tiene que darse celeridad y resolver. Y yo estoy seguro que va a acontecer lo mismo que sucedió cuando presenté el recurso constitucional pasado en relación a la militarización. Por cierto, ahí había asuntos, Joaquín, que llevaban 40 meses en el invernadero de la Corte. Así es. Oye, ¿qué pasó cuando estaban dando la conferencia de prensa? ¿Quiénes fueron los provocadores ahí en las escaleras de la Corte? Estaba muy, muy organizado y te voy a platicar por qué. Nosotros dimos aviso que a las 11 íbamos a tener una conferencia, esto fue público, se convocaron a todos los medios, y desde que llegamos vimos cómo se empezaron a desplegar estratégicamente pues alrededor de 30 o 35 personas, pero digamos a distancias distintas y en un semicírculo en donde estábamos dando la conferencia. Y cuando estaba hablando Marco Cortés, empezaron los insultos. Subieron de tono. Cuando a mí me dieron la palabra, dejé yo de hablar porque le tocaba a otro compañero, y siguieron. Pero se ve que son muy profesionales porque se acercaban, insultaban, pero se veían profesionales porque no nos tocaron, pero digamos, la agresión era pues prácticamente casi cara a cara. Obviamente nosotros seguimos nuestra conferencia de prensa, la concluimos, pero sí es muy claro que la agresión estuvo enviada por el gobierno, nadie más tendría ese interés, es una denuncia al gobierno, pero claramente también es producto de la polarización que está haciendo el presidente de la República, esta división entre mexicanos, porque todas las consignas que nos gritaban eran las consignas que se escuchan en las mañaneras, casualmente casi con las mismas palabras. Bueno, pues qué bueno que no pasó a mayores. Gracias, Santiago. Que estés bien. Al contrario, Joaquín, muchas gracias por la oportunidad y buenas tardes. Buenas tardes, es Santiago Krill, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y